Esta es la tercera parte de la lección 10 sobre sombras. En este tema vamos a ver cómo calcular volúmenes de sombra. Bien, los volúmenes de sombra son una forma de calcular sombras muy exacta. Es el método que mejores resultados da, pero también es el más costoso. Además, solamente es adecuado para objetos poligonales, es decir, no se puede extender muy fácilmente a otro tipo de objetos. De todas maneras, nosotros estamos manejando objetos poligonales, con lo cual eso tampoco sería ningún problema. La idea básica que hay detrás del método es, para cada luz, generar un volumen de sombra proyectada por cada objeto. Es decir, lo que hacemos es constituir un volumen en el cual se supone que la luz no llega porque el objeto la está tapando. Los demás objetos que fueran interiores a ese volumen se encontrarían en zona de sombra y por lo tanto no se dibujarían. En definitiva, hay que construir un volumen por cada objeto y cada luz. Cada volumen de sombra, por lo tanto, es una pirámide truncada semi-infinita. Esto lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Aquí se ve bien, es un tronco de pirámide. Al intersectar este tronco de pirámide con el volumen de vista, con el frustrum, forma un objeto poligonal cerrado. Entonces, el primer problema que tenemos que resolver es cómo formar estos volúmenes de sombra. Estos polígonos que se forman al construir los volúmenes de sombra, lo que hacemos es incorporarlos a la lista de polígonos de la escena como un polígono más, como un objeto más. Lo único es que estos no se van a visualizar, solamente se van a utilizar para el cálculo de las sombras. Por lo tanto, si yo tengo que saber si un objeto está dentro o fuera del volumen, tengo que hacer un test de interioridad, es decir, tengo que resolver un segundo problema que es cómo calcular ese test de interioridad. Bueno, aquí vemos otra vez el ejemplo de cómo serían los volúmenes de sombra. Bien, supongamos que tenemos una fuente de luz y un polígono para el cual queremos calcular su volumen de sombra. Entonces, si por cada esquina del polígono hacemos pasar una arista que parte del punto de luz, tendríamos una pirámide que nos indica a partir del polígono que esta zona de aquí no está iluminada por esta luz, puesto que hay un polígono en medio que la intercepta. A su vez, si partimos del observador, podemos generar el frustum. El frustum es otra pirámide, de tal manera que en realidad el volumen con el que tenemos que comparar es justo la intersección de esta pirámide de aquí, la que genera la luz, con la pirámide que genera el punto de vista. Y tendremos que comprobar que los objetos que están aquí dentro de este volumen si pertenecen o no a ese volumen, porque si están dentro no estarán iluminados. Bien, vamos a ver entonces cada uno de los problemas, cómo solucionarlo. El primero es formar esos volúmenes. Para ello debemos generar un volumen por cada polígono de la escena. Sin embargo, claro, hay polígonos, que son adyacentes porque pertenecen a la misma figura. Entonces, podemos disminuir el número de volúmenes. ¿De qué manera? Bueno, pues de dos maneras. Lo primero, generar volúmenes solamente para aquellos polígonos que son visibles desde la luz. Es decir, que la normal apunta hacia la luz, porque los que no apuntan hacia la luz son polígonos traseros, por lo tanto van a quedarse dentro del volumen, no van a generar un volumen nuevo. Y por otro lado, pues los polígonos que forman parte de un único objeto y que son adyacentes, pues van a unirse formando un único volumen. De tal manera que lo que haremos en realidad es construir la silueta del objeto y a partir de ahí constituir los volúmenes. Vamos a ver cómo sería ese algoritmo para constituir el volumen. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un objeto
con su silueta. La silueta sería lo que está en rojo y luego podemos tener polígonos interiores, pero en realidad los únicos que nos interesan son los de la silueta. Los de abajo porque están ocultos y los de arriba porque son adyacentes. Bien, ¿cómo generamos las siluetas? Bueno, pues partimos de un polígono que esté orientado hacia la luz, cualquiera de estos. Esto lo podemos saber simplemente comprobando la normal. Y si el polígono no tiene otros polígonos adyacentes, es decir, que es el último que nos queda o solamente hay un polígono, pues formaría una silueta. Ahora, si el polígono tiene otros polígonos adyacentes, entonces lo que haríamos sería añadir esos polígonos a la silueta si también están orientados hacia la luz. Y así continuaríamos con todos los que fueran adyacentes. Y por último, formamos el volumen de sombra extruyendo las aristas, es decir, desplazando estas aristas a lo largo de esta cara hasta que salen fuera ya del volumen de vista. Vamos a verlo en un algoritmo más detallado. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo para formar la silueta? Bueno, pues tendríamos que repetir los siguientes pasos para cada objeto y cada luz. Y dentro de cada objeto tendríamos que recorrer también cada polígono del objeto. Entonces vamos cogiendo cada polígono de cada objeto y para cada luz, y supongamos que L es el vector de luz y N es la normal al polígono. Entonces sabemos si el polígono está de cara hacia la luz, si el producto escalar de L por N es mayor o igual que 0, es decir, su coseno, el coseno del ángulo que forman los dos vectores es mayor o igual que 0. En este caso, el polígono es visible, está orientado hacia la luz. Vale, si ese polígono es visible, entonces recorremos cada una de sus aristas. Si no fuera visible, directamente se descarta. Entonces, para cada arista del polígono, tenemos que comprobar si la arista ya está incluida en una lista que hemos generado de siluetas. Entonces, si la lista ya está incluida en la silueta, quiere decir que esa arista es contigua entre dos objetos, por lo tanto no formará parte de la silueta, lo que hay que hacer es eliminarla. Y si no, si la arista no está incluida todavía en la silueta, es porque realmente forma parte de la silueta, de momento por lo menos, y entonces añadimos la arista al contorno. De esta manera, después de todo este algoritmo, lo que vamos a tener es una lista de aristas que forman un único gran polígono que sería la silueta. Y a partir de ahí hay que formar el volumen. ¿Y cómo formamos el volumen? Pues es con este algoritmo. Este algoritmo es más sencillo. Simplemente tenemos un valor de extrusión que será un valor muy grande y ahora lo que hacemos es recorrer la silueta de un objeto. Y para cada silueta recorremos cada arista de la silueta. Entonces, para una arista V1, V2, es decir, un par de puntos, V1 es el punto inicial de la arista y V2 el punto final, entonces vamos a formar un quad que va a ser un lado de ese volumen de sombra. Entonces el quad de sombra va a tener como dos primeros puntos los puntos de la arista, el V1 y el V2. Si nos vamos al dibujo, aquí tendríamos un punto y otro. Por lo tanto, la propia arista forma parte del quad que vamos a montar aquí abajo. Ahora, los otros dos puntos del quad, es decir, los que estarían aquí al final de esta arista y al final de esta otra, para formar así un quad, ¿cómo se calcularían? Pues sería el primer punto más la extrusión multiplicado por el segundo punto menos la L. Es decir, esto sería el vector que va desde el punto, desde la luz hasta el vector 1. Por lo tanto, lo que haríamos sería simplemente alargar este vector. Perdón. Y así haríamos con los dos puntos. De esa manera tendríamos los 4 vértices que forman el quad. Y ahora simplemente se añade el quad al volumen de ese objeto y se continúa con la siguiente arista de la silueta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría este objeto con su volumen de sombra, que es lo que estaría en verde. Entonces simplemente hemos tratado los objetos que forman parte de la silueta, que serían
las aristas que forman parte de la silueta, que son estas. Entonces aquí estaríamos formando unos grandes volúmenes que guardarían toda la sombra, que sería donde estaría la sombra. Bien, el segundo de los problemas es el test de interioridad. Una vez que hemos calculado los volúmenes, pues hay que dibujar la escena y saber si cada fragmento de la escena es interior o no a esos volúmenes que acabamos de calcular. De manera que si un fragmento es interior, quiere decir que está dentro de un volumen de sombra, por lo tanto no se visualiza con esa luz. Ese test de interioridad básico que vamos a realizar, pues sería simplemente, podríamos trazar un rayo entre el punto de vista y el fragmento y contar cuántas veces se entra y se sale de cada volumen de sombra. Vamos a verlo en este ejemplo y con este algoritmo. Bueno, aquí tenemos, este sería el volumen de sombra, este sería el volumen de sombra completo y este sería el frustrum. Entonces tenemos que ver, si un punto, en este caso por ejemplo este de aquí, es interior a la escena o no. Estamos comprobando que este polígono tiene sus puntos de la superficie, sus fragmentos, los tiene interiores o exteriores a este volumen. Entonces, para cada fragmento a dibujar, ¿qué sería? Fijaos que si aquí está el observador, los fragmentos serían las superficies de estos dos polígonos del objeto. Entonces, para cada fragmento, es decir, para cada punto de esta superficie, ponemos un contador a 0 y trazamos un rayo. Por ejemplo, si vamos a calcular este, pues trazamos un rayo desde el observador hasta el propio punto. Y ahora contamos el número de intersecciones que hay entre el rayo y el volumen. De tal manera que si la intersección es de entrada, es decir, la cara está hacia el observador, entonces esta cara, por ejemplo, está mirando hacia el observador, añadiríamos un 1. Y si la cara está de espaldas, como esta de aquí, porque el observador está aquí, entonces restaríamos 1. Por lo tanto, por cada cara orientada hacia el observador, incrementamos el contador y si no está de cara, entonces lo descontamos. Y así hacemos con todas las intersecciones. Aquí tendríamos una primera intersección con una cara orientada hacia el observador, por lo tanto entramos en el volumen, sumamos 1 y aquí salimos del volumen, restamos 1. Sin embargo, si vamos a calcular la interioridad de este punto, el rayo solamente tiene una intersección de entrada dentro del volumen, porque luego ya alcanza el punto, por lo tanto el contador al final valdría 1. Entonces, cuando hemos terminado el bucle, si el contador es mayor que 0, pues el fragmento está dentro del volumen, como ocurre aquí. Y si el contador es 0, quiere decir que entra y sale del volumen, por lo tanto el punto es exterior. Bien, este sería el algoritmo básico, pero este algoritmo pues resulta un poco lento y no es demasiado eficiente. Entonces se proponen algunos algoritmos que se basan en los propios shaders. Por ejemplo, hay uno que utiliza el stencil buffer. El stencil buffer es un buffer de recorte. Bien, ¿en qué consiste el algoritmo? Lo vamos a ver de manera sencilla, sin entrar en mucho detalle. Pues lo primero es limpiar el stencil buffer y el z-buffer, se inicializan y los activamos. Activamos el z-buffer, pero desactivamos el stencil buffer. Entonces dibujamos la escena, pero solo con iluminación ambiental. Si existiera emisiva, aunque no lo hemos visto, pues también se incluiría. La iluminación ambiental, recordad que es lo mínimo que se ilumina la escena en todos los puntos, por lo tanto eso no estaría afectado por las sombras. Entonces dibujamos la escena solo con la iluminación ambiental y actualizamos de esa manera el buffer de color y el z-buffer, es decir, el buffer de la salida de la imagen, el frame buffer, y el propio z-buffer donde se guardan las profundidades.
Ahora lo que hacemos es desactivar el frame buffer, el color buffer y el Z buffer. Y ahora dibujamos de todas las caras de los volúmenes de sombra, dibujamos las caras frontales, incrementando el stencil buffer para los polígonos que vamos dibujando, es decir, aquellos que pasan el test Z. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Dibujamos solo las caras frontales. Por cada cara frontal, el dibujado se realiza sobre el stencil buffer, de tal manera que aquellas caras frontales lo que van a hacer es incrementar en 1 el valor del stencil buffer. Vamos a tener un buffer con unos para aquellas caras, para la primera cara frontal. Y conforme vamos añadiendo caras frontales, pues vamos teniendo un valor en el stencil buffer. Que pasa en el test Z significa que son aquellos fragmentos que quedan delante, es decir, que en el Z buffer quedan delante. A continuación lo que hacemos es pasar a las caras posteriores, las que están hacia atrás, y volvemos a hacer el dibujado decrementando en este caso el stencil buffer. Entonces fijaos que lo que vamos a hacer es ir incrementando con las caras delanteras y decrementando con las caras traseras. Esto hará que en aquellas zonas visibles donde hay caras delanteras y traseras se anulan una con otra y por lo tanto los puntos que están detrás o delante son visibles. Sin embargo, aquellas zonas en donde solo hay caras frontales, el stencil buffer tendrá un valor mayor que 0, entonces indicará que esa zona está ocupada por la sombra. El último paso es limpiar el Z-buffer y activamos todos los buffers, es decir, volvemos a hacer un dibujado y dibujamos la escena, en este caso ya añadiendo las componentes especular y difusa en aquellos fragmentos que tienen el stencil buffer a 0, es decir, aquellas zonas donde hemos determinado que no hay sombras, se aplica la componente especular y difusa. Esto simplemente lo que haremos será en el sombreado de fondo que ya conocemos, pues añadiremos la componente especular y difusa si consultando el stencil buffer y si el stencil buffer para ese fragmento vale 0. Y si no vale 0, quiere decir que está en una zona sombreada y por lo tanto no se añade componente especular y difusa y se queda solamente con la iluminación ambiental que hemos dicho al principio. Bien, aquí tenéis un ejemplo de esto que significa. Bueno, este sería el dibujado inicial, sin sombras. Estos serían los volúmenes de sombra, es decir, aquí hemos calculado los volúmenes de sombra para cada una de estas esferas. Entonces aquí tendríamos esa zona de volúmenes de sombra. Y este sería el stencil buffer una vez dibujado. Daos cuenta, aquí en todas estas zonas, estos fragmentos, cada uno de estos fragmentos en realidad tienen si trazáramos un rayo en cada uno de estos fragmentos, atravesaría el volumen de sombra de entrada y de salida y por lo tanto terminaría valiendo 0. Y eso ocurre en toda esta zona de aquí. Sin embargo, en esta zona de aquí, que es donde se produce la sombra en el fondo, aquí, por ejemplo, solamente habría un rayo de entrada. O sea, intersectaría con una cara de entrada y no intersectaría con la salida porque no hay volumen de sombra detrás de esto. Entonces aquí es donde se producen esas zonas donde hay sombras. Aquí el stencil buffer, esto es una representación que indica cuando vale 0 que no hay sombra, por lo tanto el stencil buffer vale 0, y en las zonas donde tenéis un valor en gris, lo que indica es un valor mayor que 0. Cuanto más claro, más alto es ese valor guardado en el stencil buffer. Entonces cuando hacemos el dibujado de la escena, mezclándolo con el stencil buffer para hacer las sombras, el resultado sería este. Entonces daos cuenta como por ejemplo en esta zona que hay varias sombras acumuladas, sería esta zona de aquí. Y en el resto, pues en todas las zonas donde hay sombras se han generado las sombras. Este ejemplo no se ve demasiado bien porque además como solamente tenemos una luz, pues las sombras son todas iguales, pero si tuviéramos varias luces, pues habría sombras más claras y más oscuras.
¿Qué ventajas tiene utilizar volúmenes de sombra? Bueno, pues que las sombras están bien calculadas, es decir, todo puede generar sombras, incluso los objetos sobre sí mismos. Y además las sombras son precisas. Luego, la calidad al final es buena. ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues en principio generan sombras duras, es decir, cambio total de zona de sombra a zona de iluminación. Si queremos sombras difuminadas, pues hay que hacer algún tipo de procesamiento adicional. Es poco eficiente porque hay que hacer todo el cálculo de objetos. Fijaos que si volvemos a la imagen anterior, aquí tendríamos solamente estos objetos y aquí, además de los propios objetos visualizables, tenemos también todos los volúmenes de sombra que también son objetos en la escena que hay que tratar. Por lo tanto, sería, bueno, pues bastante poco eficiente. Si tenemos objetos translúcidos, pues las sombras no funcionan bien y además hay algunos casos especiales en los que falla. Esos casos especiales son los que tenemos a continuación, pero bueno, se pueden resolver. Por ejemplo, puede ocurrir que el observador esté dentro de algún volumen de sombra. El observador es la posición de la cámara, entonces la cámara podría estar en una zona de sombra. Cuando hacemos esto, pues ocurre que el algoritmo no funciona, porque tenemos un rayo, por ejemplo, en este caso, que nada más es de salida, y sin embargo el objeto es exterior y el contador debería valer 0. O este de aquí, que es interior, el contador vale 0, cuando debería valer un valor distinto de 0. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Bueno, pues hay que detectar dentro de cuántos volúmenes se encuentra el observador, porque aquí está dentro de este volumen, pero podría haber otra luz que también genera otro volumen en esta zona. Entonces hay que ver dentro de cuántos volúmenes de sombra se encuentra el observador e inicializar el buffer a este número en lugar que a 0, de tal manera que si yo inicializo aquí el stencil buffer a 1, que es el número de volúmenes de sombra en el cual está incluida la cámara, que es solo 1, al restarle aquí 1 quedaría 0 y aquí al no sumar nada, pues seguiría valiendo 1, por lo tanto detectaría bien que es interior y que es exterior. El segundo caso especial se produce cuando se pierden intersecciones debido al recorte de algún volumen de sombra con el plano cercano. ¿Vale? Vamos a suponer en este caso que tenemos este volumen de sombra, el objeto, el observador está aquí, por lo tanto el frustum sería este de aquí, pero hemos incorporado aquí evidentemente un plano cercano. Y resulta que en la intersección que se produce aquí dentro, esta primera intersección queda fuera del volumen de vista porque está antes de llegar al plano cercano. Entonces aquí esta intersección no se produciría. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede solucionar? Pues una primera solución es hacer lo que se llama capping, que es añadir una tapa al volumen por el lado del plano cercano. Es decir, aquí ponemos una tapa y entonces este primer rayo no intersecta. Sí que se cuenta la intersección porque intersecta con la tapa del propio frustum. Y la otra solución es lo que llamamos el algoritmo de Karl-Marx-Reverse o Set-Fail Shadow Volumes, que lo que hace es darle la vuelta al algoritmo. Entonces, en vez de... Ahora vamos a ver el algoritmo exactamente cómo es. Funciona muy parecido, pero justamente al revés. Es decir, en vez de restar en las caras posteriores y sumar en las que están orientadas hacia el observador, hace justo lo contrario. Esto hace que el problema ya deje de existir para el plano cercano y exista para el plano lejano. Pero el problema en el plano lejano es menos molesto. Primero, porque si un objeto muy lejano se pierde porque queda fuera del plano lejano, pues el ojo no lo llega a advertir, a diferencia de cuando está en el plano cercano, que está en primer plano y por lo tanto se detecta enseguida. Y luego además porque el plano cercano yo no lo puedo acercar más
que el plano cero. Sin embargo, el lejano yo lo puedo poner tan lejos como quiera. El algoritmo del set-fail shadow volumes en realidad es el mismo algoritmo que hemos visto antes, pero con cambios en el manejo del stencil buffer, en la forma en que se incrementa y decrementa el stencil buffer. Los cambios en concreto son los que tenéis ahí en rojo. Lo que en el caso de dibujar las caras posteriores, en el primer caso lo que hacemos es dibujar caras posteriores de los volúmenes de sombras, incrementando el stencil buffer para los polígonos que son no dibujados, es decir, aquellos en los que falla el test Z, a diferencia de antes, que eran los polígonos que sí que se dibujaban. Y en el caso de las caras frontales, lo que hacemos es decrementar el stencil buffer para los polígonos también no dibujados, es decir, se introduce esos dos cambios en el algoritmo, de tal manera que ahora el stencil buffer se comporta al revés. Es decir, el fragmento está dentro de un volumen de sombras y el stencil buffer es cero. Y está fuera cuando es diferente de cero. Entonces, de esta manera, el problema ahora se produce, es decir, hay algunos fallos en el algoritmo para aquellos volúmenes de sombra que intersectan con el plano lejano y no con el plano cercano. ¿Cómo soluciono esto? Pues bueno, siempre puedo poner el plano lejano lo más lejos que me interese. Aunque esto no soluciona el problema de verdad, pues siempre hay algunas soluciones de lo que llamamos el depth clamp, que sería un corte directamente de profundidad, o bien también se pueden hacer soluciones como hacer una proyección con un plano lejano infinito o supuestamente infinito. También se pueden hacer algunas mejoras sobre el volumen de sombra. Se puede generalizar para luces distribuidas, repitiendo el proceso para cada luz, y se pueden conseguir zonas de sombra y de penumbra, y sombras difuminadas, para que las sombras no tengan ese perfil tan marcado. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a través de filtros de imagen tipo convolución. No se produce un efecto demasiado realista, pero bueno, pueden dar una solución. Y la otra posibilidad es las técnicas de supermuestreo con jittering. Bien, en realidad esto lo que hacemos es hacer como un movimiento de las luces, como hacíamos en el caso de las sombras proyectadas. Es decir, calculamos el mismo proceso para moviendo ligeramente las luces y al final acumulamos todas las sombras. Esto lo que pasa es que incrementa lógicamente mucho el coste. Alternativamente hay otra forma de trabajar que también se puede hacer, que es construir lo que llamamos volúmenes de luz. Es justamente lo contrario, son los complementarios a los volúmenes de sombra. De tal manera que esos volúmenes hacemos justo al revés. En vez de comprobar que un fragmento está dentro de una sombra, lo que comprobamos es que el fragmento está dentro de la luz, del volumen de luz. Y además, los volúmenes de luz también tienen la ventaja de que se pueden utilizar para conseguir algunos efectos, como por ejemplo el polvo en suspensión, es decir, ese efecto en el que el foco de luz se visualiza porque hay polvo en el ambiente. Bien, y con esto terminamos el tema de volúmenes de sombra.